Caso real en Michoacán. La esclava que amamantó hasta sangrar. 1866. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real en Michoacán. La esclava que amamantó hasta sangrar. 1866. Capítulo 1. El don que se convirtió en maldición. En el año de 1864, en una hacienda grande cerca de Morelia, Michoacán, una joven mujer de 23 años llamada Catalina Mendoza dio a luz a su tercer hijo. Era una niña saludable de ojos oscuros y llanto fuerte, a quien Catalina nombró Esperanza. Catalina había trabajado en la hacienda Los Pinos desde que tenía 15 años. Atada allí por deudas que su padre había dejado cuando murió. Había dado a luz a 2 hijos antes de Esperanza. Un niño de 5 años, llamado Diego, y una niña de 3 años, llamada Luz. Los 3 niños eran el centro de su mundo, la única alegría en una vida de trabajo duro y servidumbre. Lo que hacía a Catalina única, lo que eventualmente sería tanto su bendición como su maldición, era que su cuerpo producía leche materna en abundancia excepcional. Donde otras mujeres podían amamantar cómodamente a un solo bebé, Catalina producía suficiente leche para alimentar a 2, incluso 3 bebés sin dificultad. Era un don natural, algo de lo que estaba orgullosa porque significaba que sus hijos nunca pasaban hambre. «Eres afortunada», le decía a su amiga Rosa, quien luchaba por producir suficiente leche para su propio bebé. «Tus hijos siempre están bien alimentados. Míralos, qué gorditos y saludables». «Sí», respondía Catalina con una sonrisa, acunando a Esperanza mientras Diego y Luz jugaban cerca. «Dios me dio este don y estoy agradecida por él». Pero don Valentín Ruiz, el dueño de la hacienda Los Pinos, también notó este don, y en su mente comenzó a formarse una idea sobre cómo podría explotar la capacidad extraordinaria de Catalina para su propio beneficio. La esposa de don Valentín, doña Sofía, había dado a luz a su 4.º hijo en marzo de 1864, apenas un mes después del nacimiento de Esperanza. Pero doña Sofía tenía dificultades para producir leche. Su primer hijo había sido amamantado por una nodriza contratada. Su segundo y tercer hijo habían sido alimentados con leche de vaca diluida. Pero don Valentín quería que su 4.º hijo, un niño robusto que habían nombrado Fernando, recibiera lo mejor. «He notado que Catalina Mendoza produce leche abundante», comentó don Valentín a su esposa una tarde. «Su bebé está gordito y saludable, y he escuchado que todavía tiene leche de sobra después de alimentar a la niña». «¿Estás sugiriendo que usemos a Catalina como nodriza para Fernando?», preguntó doña Sofía. «Exactamente», confirmó don Valentín. «Sería perfecto. El niño recibiría leche fresca y abundante, y Catalina estaría cumpliendo un propósito útil más allá de su trabajo ordinario en los campos». «Pero ella tiene su propio bebé que alimentar», señaló doña Sofía. «Y podrá seguir alimentándolo», respondió don Valentín. «Como dije, produce suficiente para 2 bebés fácilmente. No será problema». Lo que don Valentín no mencionó, lo que tal vez no consideró o no le importó, era que convertir a Catalina en nodriza
cambiaría fundamentalmente su vida. No sería solo un servicio adicional que proporcionaría, se convertiría en su función principal, su valor primario a los ojos de los patrones. Y una vez que comenzara, no habría forma de detenerse sin consecuencias graves. Cuando don Valentín le informó a Catalina sobre su nueva responsabilidad, ella se sintió incómoda, pero no se atrevió a protestar. «Catalina», dijo don Valentín formalmente, «has sido elegida para un honor especial. Servirás como nodriza para mi hijo Fernando. Lo alimentarás junto con tu propia hija. Es una responsabilidad importante y espero que la cumplas bien». «Sí, señor», respondió Catalina bajando la cabeza. «Pero, señor, ¿qué pasa con mi trabajo en los campos?» «Serás excusada del trabajo de campo», explicó don Valentín. «Tu única responsabilidad será asegurar que Fernando esté bien alimentado. Y, por supuesto, puedes alimentar a tu propia hija también. ¿Entiendes?» «Sí, señor», dijo Catalina de nuevo. En la superficie parecía una buena oportunidad. No más trabajo agotador en los campos bajo el sol brutal. Solo la responsabilidad relativamente simple de amamantar a 2 bebés. Catalina incluso se sintió algo aliviada al principio. Lo que no entendía entonces era que estaba comenzando un camino que la llevaría a un sufrimiento que nunca podría haber imaginado. Porque una vez que demostró que podía alimentar a 2 bebés sin problema, los patrones comenzarían a exigir más, y más, y más, hasta que su cuerpo no pudiera dar más, hasta que sus pechos sangraran, hasta que fuera consumida completamente por el servicio que era tanto explotar su capacidad física como negar su humanidad. Catalina comenzó a amamantar a Fernando en abril de 1864. Al principio era manejable, alimentaba a Esperanza por la mañana temprano, luego iba a la casa principal para alimentar a Fernando. Alternaba entre los 2 bebés durante el día, asegurándose de que ambos recibieran suficiente leche. Y aunque era agotador estar constantemente disponible para alimentar, su cuerpo parecía capaz de manejar la demanda. «Estás haciéndolo bien», le decía doña Sofía con aprobación. «Fernando está prosperando bajo tu cuidado. Está ganando peso maravillosamente». «Gracias, señora», respondía Catalina, sintiéndose extrañamente orgullosa a pesar de la incomodidad de la situación. Pero entonces, en julio de 1864, la hermana de doña Sofía vino a visitar con su propio bebé de 2 meses. La hermana, doña Elena, había tenido dificultades similares con la producción de leche. «Sofía», le preguntó doña Elena, «¿crees que tu nodriza podría alimentar a mi bebé también? Solo mientras estoy visitando. 2 semanas, nada más». Doña Sofía miró a Catalina evaluativamente. «Catalina, ¿podrías alimentar a un tercer bebé? Solo temporalmente». Catalina vaciló. Ya estaba cansada de alimentar a 2 bebés constantemente, pero sabía que decir no a su patrona podría tener consecuencias. «Puedo intentarlo, señora», respondió con incertidumbre. «Bien», decidió doña Sofía, «entonces está acordado. Catalina alimentará a 3 bebés durante las próximas 2 semanas». Esas 2 semanas fueron las más difíciles que Catalina había experimentado físicamente. Alimentar a 3 bebés significaba que estaba amamantando casi constantemente. Tan pronto como terminaba de alimentar a uno, otro estaba listo. Sus pechos raramente tenían oportunidad de descansar, de recuperarse entre alimentaciones. Para el final de la segunda semana, Catalina estaba exhausta. Sus pechos estaban doloridos e hinchados, y comenzó a notar algo preocupante. Pequeñas grietas en sus pezones, heridas diminutas que ardían cuando los bebés se prendían. «Duele», le confesó Catalina a Rosa una noche, lágrimas en sus ojos. «Cada vez que los bebés se prenden, arde, y los pezones están comenzando a agrietarse». «Necesitas descansar», insistió Rosa.
Dile a la señora que necesitas un descanso. No puedo, respondió Catalina. ¿Y si se enoja? ¿Y si decide que soy inútil y me envía de vuelta a trabajar en los campos? Al menos ahora puedo estar con mis hijos más a menudo. Era una racionalización que Catalina se diría a sí misma repetidamente en los meses venideros, que era mejor soportar el dolor de amamantar que volver al trabajo brutal de campo, que al menos esta situación le permitía estar cerca de sus propios hijos. Pero era una falsa elección, una ilusión de control, cuando en realidad no tenía ninguno. Y a medida que las demandas sobre su cuerpo aumentaban, a medida que más y más bebés eran puestos a su pecho, Catalina descubriría exactamente cuán completamente había sido despojada de toda autonomía sobre su propio cuerpo. Capítulo 2. La escalada de demandas. Cuando la hermana de doña Sofía finalmente se fue después de 3 semanas en lugar de 2, Catalina sintió un alivio enorme. Volvería a alimentar solo a 2 bebés, Esperanza y Fernando. Su cuerpo podría finalmente recuperarse un poco. Pero entonces, don Valentín tuvo otra idea. «Has demostrado que puedes alimentar a 3 bebés sin problema», le dijo a Catalina. «Eso es impresionante. Yo de que he estado pensando, tenemos varias mujeres trabajadoras en la hacienda cuyas bebés no están prosperando porque sus madres no producen suficiente leche. ¿Por qué no usar tu capacidad para ayudarlas?» «Señor», comenzó Catalina con preocupación, «ya estoy cansada de alimentar a 2 bebés. No creo que pueda...» «No te estoy preguntando», interrumpió don Valentín con frialdad. «Te estoy diciendo... Hay 2 bebés más que necesitan ser alimentados. Los alimentarás además de Esperanza y Fernando. Pero, señor, mis pechos ya están adoloridos, ya están agrietándose. Si alimento a 4 bebés... Entonces tus pechos se adaptarán, respondió don Valentín sin simpatía. El cuerpo de una mujer está diseñado para producir leche. Si hay demanda, producirá más. Es simple biología. No era simple biología, era una comprensión fundamentalmente incorrecta de cómo funcionaba el cuerpo femenino, o tal vez simplemente una indiferencia deliberada hacia las limitaciones físicas de Catalina. Pero don Valentín había hablado, y Catalina no tenía poder para resistir. A partir de agosto de 1864, Catalina alimentaba a 4 bebés, su propia Esperanza, Fernando de la familia Ruiz, y 2 bebés de trabajadoras cuyos nombres Catalina apenas conocía. Las madres biológicas traían a sus bebés a la casa de Catalina en horarios programados. Esperaban mientras Catalina los amamantaba y luego se los llevaban de vuelta. Era una situación extraña y deshumanizante. Catalina se sentía como ganado, como una vaca lechera cuyo único propósito era producir leche para quien la necesitara. Los bebés que no eran suyos no formaban vínculos con ella. Sus madres biológicas la miraban con una mezcla de gratitud y resentimiento, agradecidas de que sus bebés estuvieran siendo alimentados, pero resentidas de que otra mujer estuviera proporcionando lo que ellas no podían. Y el costo físico era tremendo. Catalina amamantaba casi constantemente, desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Sus pechos nunca tenían oportunidad de sanar completamente. Las grietas en sus pezones se profundizaban y comenzó a sangrar. Al principio era solo una pequeña cantidad de sangre mezclada con la leche. Catalina la notaba en las bocas de los bebés después de que se desenganchaban, pequeñas manchas rosadas alrededor de sus labios. La vista la horrorizaba, pero no sabía qué hacer al respecto. «Mis pechos están sangrando», le dijo Catalina a doña Sofía con urgencia. «Cuando los bebés se alimentan, sangran. Esto no puede ser bueno para los bebés. Necesito descansar, necesito tiempo para sanar». «Los bebés están bien»,
respondió doña Sofía con desdén. Un poco de sangre no les hace daño y no puedes simplemente dejar de alimentarlos. Dependen de ti. Continúa con tu trabajo. Pero señora, el dolor es terrible, insistió Catalina. Cada vez que un bebé se prende, siento como si me estuvieran arrancando la piel. Entonces aprende a soportar el dolor, respondió doña Sofía con impaciencia. Eres una madre. Las madres soportan el dolor por sus hijos. Esto no es diferente. Pero era diferente, porque Catalina no estaba solo soportando dolor para alimentar a su propio hijo. Estaba siendo forzada a soportar dolor para alimentar a los hijos de otros, sin descanso, sin compasión, sin reconocimiento de que su cuerpo tenía límites. Durante los meses siguientes, la condición de Catalina empeoró. Sus pezones no solo estaban agrietados, sino severamente dañados, sangrando profusamente cada vez que un bebé se alimentaba. Los bebés ahora bebían leche mezclada con cantidades visibles de sangre. Sus bocas estaban manchadas de rojo después de cada alimentación. «Esto es asqueroso», comentó doña Elena, quien había regresado para otra visita y había traído a su bebé para ser alimentado de nuevo. «La leche está llena de sangre. ¿Es seguro?» «El médico dice que no hace daño a los bebés», respondió doña Sofía, aunque nunca había consultado realmente a un médico. «Y Catalina simplemente necesita ser más cuidadosa. Si sus pechos están dañados, es porque no está posicionando a los bebés correctamente». Era una culpabilización cruel. Catalina estaba posicionando a los bebés exactamente como debería. El problema era que estaba siendo forzada a alimentar a demasiados bebés, demasiado frecuentemente, sin tiempo adecuado para que su cuerpo se recuperara. Catalina comenzó a temer cada alimentación. El dolor, cuando un bebé se prendía, era tan intenso que a veces gritaba involuntariamente. Apretaba los dientes, lágrimas corriendo por su rostro, mientras forzaba a su cuerpo a soportar lo insoportable. «No puedo seguir haciendo esto», le decía Catalina a Rosa por las noches, sollozando por el dolor y la exhaustión. «Me están matando, mis pechos están destruidos y no hay fin a la vista». «Tienes que decirles que no», insistía Rosa. «Tienes que negarte». «¿Y luego qué?», respondía Catalina con amargura. «¿Me despedirán? ¿Seré enviada lejos de mis hijos? O peor, ¿castigarán a mis hijos por mi desobediencia? No tengo opciones, Rosa. No tengo poder. Solo puedo soportar». Pero incluso el soportar tenía sus límites, y Catalina estaba acercándose rápidamente al punto de quiebre, al punto donde su cuerpo simplemente no podría dar más, sin importar cuánto lo intentara. En enero de 1865, cuando Esperanza tenía 11 meses, Catalina notó algo alarmante. Su propia hija no estaba ganando peso como debería. Mientras que los otros bebés que Catalina alimentaba parecían prosperar, Esperanza estaba perdiendo peso, volviéndose cada vez más delgada y débil. «¿Qué le pasa a mi bebé?», preguntó Catalina con pánico a Rosa, sosteniendo a Esperanza, cuyo llanto había comenzado a sonar débil. Rosa examinó a la niña con preocupación. «No está recibiendo suficiente leche», diagnosticó. «Mira, cuando intentas alimentarla, ella se frustra. Intenta mamar, pero no sale mucho». «Pero estoy produciendo tanta leche», protestó Catalina. «Los otros bebés están bien alimentados. Fernando está gordo y saludable». «Porque Fernando y los otros bebés se alimentan primero», señaló Rosa. «Para cuando llegas a Esperanza, ya has dado la mayor parte de tu leche. Estás recibiendo las sobras». Era una realización horrible. Catalina había estado tan enfocada en cumplir con las demandas de los patrones, en asegurar que Fernando y los otros bebés estuvieran bien alimentados, que sin darse cuenta había privado a su propia hija. Esperanza estaba sufriendo porque Catalina estaba siendo explotada, porque estaba dando tanto de sí misma a los bebés de otros que no quedaba suficiente para su propia sangre.
Tengo que alimentar a Esperanza primero de ahora en adelante, decidió Catalina. Mi hija viene primero. Los otros tendrán que esperar. Pero cuando intentó implementar este cambio, doña Sofía se enfureció. Fernando se alimenta primero, ordenó. Él es el hijo del patrón. Tu hija puede esperar. Si no hay suficiente leche para ella, entonces se encuentra otra solución, pero Fernando no será hecho esperar. Pero mi hija se está muriendo de hambre, rogó Catalina. Por favor, señora, solo déjeme alimentar a Esperanza primero, solo una vez al día. Por favor. Tu hija recibirá lo que sobre después de que Fernando y los otros hayan sido alimentados, respondió doña Sofía con finalidad. Esas son mis órdenes. Si las desafías, habrá consecuencias. Catalina estaba atrapada en una situación imposible. Si priorizaba a su propia hija como su instinto maternal le gritaba que hiciera, sería castigada. Pero si continuaba priorizando a los bebés de los patrones, Esperanza continuaría sufriendo. Al final, el cuerpo de Esperanza tomó la decisión por ella. En marzo de 1865, cuando la niña tenía 13 meses, murió de desnutrición y enfermedad. Su pequeño cuerpo simplemente no había recibido suficiente nutrición para prosperar, para combatir las enfermedades comunes que todos los niños enfrentaban. Catalina sostuvo el cuerpo sin vida de su hija, un grito de dolor tan profundo que asustó incluso a los trabajadores endurecidos que lo escucharon. La maté, sollozaba una y otra vez. Dejé que mi bebé muriera de hambre porque estaba alimentando a los hijos de otros. La maté. No la mataste, insistía Rosa, abrazando a su amiga. Ellos la mataron. Don Valentín, doña Sofía, ellos exigieron tanto de ti que no quedaba nada para tu propia hija. Esto no es tu culpa. Pero Catalina no podía dejar de sentir que era su culpa, que si hubiera sido más fuerte, si hubiera luchado más, si hubiera encontrado alguna forma de resistir las demandas de los patrones, Esperanza aún estaría viva. El funeral de Esperanza fue un asunto simple y rápido. Catalina apenas tuvo tiempo de llorar antes de que doña Sofía le informara que se esperaba que regresara a sus deberes de amamantamiento al día siguiente. «Entiendo que estás de luto», dijo doña Sofía sin verdadera compasión. «Pero los bebés vivos necesitan ser alimentados. Fernando y los otros no pueden esperar. Mañana reanudarás tu horario normal». «Mi hija está muerta», respondió Catalina, su voz hueca. «Murió porque estaba demasiado ocupada alimentando a su hijo y a los otros. Y ahora ni siquiera puedo llorarla apropiadamente». «La vida continúa», respondió doña Sofía con frialdad. «Y tu trabajo continúa. Mañana vuelves a trabajar». Y así, apenas 24 horas después de enterrar a su hija, Catalina estaba de vuelta amamantando a los bebés de otros, sus pechos todavía sangrando, su corazón roto más allá de la reparación. Pero esto era solo el principio de su sufrimiento. Porque los patrones, habiendo visto que podían exigir tanto de ella sin consecuencias reales para ellos, continuarían exigiendo más y más, hasta que Catalina fuera consumida completamente, hasta que no quedara nada de ella excepto la función que servía. Una fuente de leche, un cuerpo para ser usado, una vida para ser explotada hasta que ya no fuera útil. Capítulo 3. El colapso del cuerpo. Después de la muerte de Esperanza, algo se rompió en Catalina. No era solo su corazón, aunque ciertamente estaba destrozado. Era su voluntad, su capacidad de resistir, su último vestigio de esperanza de que las cosas podrían mejorar. Se volvió mecánica en sus movimientos, realizando sus deberes de amamantamiento sin emoción, sin pensar, simplemente existiendo de un momento al siguiente. Diego y Luz, sus dos hijos sobrevivientes, notaban el cambio en su madre. Diego, ahora de 6 años,
Intentaba consolarla a su manera infantil. Mamá, decía abrazando sus piernas, no estés triste, todavía me tienes a mí y a Luz. Catalina miraba a su hijo, intentaba sonreír, pero la sonrisa nunca alcanzaba sus ojos. Lo sé, mi amor, respondía con voz cansada, y los amo tanto, pero mamá está muy cansada, muy cansada. La fatiga de Catalina era más que cansancio ordinario. Era exhaustión profunda que penetraba hasta sus huesos, que hacía que cada movimiento fuera un esfuerzo, que convertía cada día en una prueba de resistencia que apenas podía pasar. Sus pechos estaban ahora en un estado de daño constante. Las grietas se habían convertido en heridas abiertas que nunca sanaban completamente. La sangre mezclada con la leche era ahora una parte regular de cada alimentación, y había comenzado a desarrollar infecciones en el tejido mamario, causando hinchazón dolorosa, fiebre y descargas que no eran ni leche ni sangre, sino algo más preocupante. Cada mañana, cuando Catalina despertaba, lo primero que sentía era el dolor ardiente en sus pechos. Era un dolor que nunca cesaba, que nunca le daba ni un momento de alivio. Incluso cuando no estaba amamantando, cuando los bebés no estaban prendidos, el dolor permanecía, pulsante y constante. Es como si mis pechos estuvieran en llamas, le describía a Rosa, como si alguien hubiera puesto brasas ardientes contra mi piel y las mantuviera allí todo el tiempo. Y cuando los bebés se prenden, cuando comienzan a succionar, es 1000 veces peor. Es como si estuvieran arrancando mi piel con cada succión. Rosa examinaba los pechos de su amiga con horror creciente. La piel alrededor de los pezones estaba roja e inflamada, con áreas de tejido muerto que se estaban desprendiendo. Las grietas eran tan profundas que Rosa podía ver el tejido rosado debajo, y la cantidad de sangre que fluía era alarmante, manchando la ropa de Catalina con manchas oscuras que nunca se lavaban completamente. «Necesitas ver a un médico», le urgía Rosa, alarmada por la condición de su amiga. «Tus pechos están infectados. Esto es serio, Catalina. Podrías morir». «Tal vez sería mejor», respondía Catalina con una voz desprovista de emoción. «Al menos entonces descansaría. Al menos entonces el dolor se detendría». Los otros trabajadores comenzaban a notar la condición de Catalina también. Cuando pasaba, dejaba un rastro del olor de infección. Sus movimientos eran lentos y dolorosos, cada paso causándole malestar visible. Y su rostro había adquirido una palidez grisácea que sugería que su cuerpo estaba perdiendo la batalla contra las infecciones que la consumían. «Esa pobre mujer está muriendo frente a nuestros ojos», comentaba un trabajador llamado Juan. «Y los patrones no hacen nada, simplemente la usan hasta que no quede nada». «Es la forma en que siempre ha sido», respondía otro trabajador con amargura. «Somos herramientas para ellos. Y cuando una herramienta se rompe, simplemente consiguen otra nueva». Pero Rosa no aceptaría tal derrota. Fue a doña Sofía directamente, rogándole que llamara a un médico para Catalina. «Doña Sofía», dijo Rosa, arrodillándose ante su patrona, «Catalina está muy enferma. Sus pechos están severamente infectados. Si no recibe tratamiento médico, podría morir. Por favor, llame al doctor». Doña Sofía suspiró con irritación. «¿Y quién pagará al doctor? Los doctores no trabajan gratis, ¿sabes? Y Catalina es solo una trabajadora. No podemos estar gastando dinero en médicos para cada trabajador que se enferma». «Pero señora», insistió Rosa, «Catalina es su nodriza. Fernando depende de ella. Si ella muere, ¿quién alimentará a su hijo?». Este argumento dio a doña Sofía una pausa. Era cierto que Fernando, ahora de casi 2 años, pero aún siendo amamantado, dependía de Catalina. Encontrar otra nodriza con la capacidad de producción de Catalina sería difícil. «Muy bien», decidió doña Sofía con reluctancia. «Llamaré al doctor.
Pero si Catalina no puede continuar con sus deberes después del tratamiento, será enviada de vuelta a trabajar en los campos. ¿Entendido? Era una amenaza cruel pero efectiva. Catalina sabía que si era enviada de vuelta a los campos, perdería el tiempo que tenía con sus hijos restantes. Así que cuando el doctor finalmente vino, cuando examinó sus pechos y expresó horror ante su condición, Catalina le rogó que hiciera lo que fuera necesario para que pudiera continuar amamantando. «Señora», dijo el doctor Ramírez, un hombre de 60 años con ojos tristes, «sus pechos están severamente dañados. Tiene múltiples infecciones, daño tisular extenso y sangrado crónico. Necesita dejar de amamantar completamente durante al menos 3 meses, tal vez más, para permitir que su cuerpo sane». Cuando el doctor examinó los pechos de Catalina más de cerca, pudo ver la extensión completa del daño. Los pezones estaban casi completamente destruidos, con tejido necrótico visible. Las areolas estaban cubiertas de lesiones abiertas y había abscesos profundos en el tejido mamario que liberaban pus cuando eran presionados gentilmente. «¿Cómo ha soportado este dolor?», preguntó el doctor con asombro y horror. «La mayoría de las personas estarían gritando de agonía con heridas como estas, y usted ha estado amamantando a través de esto durante meses». «No tenía elección», respondió Catalina simplemente. «Me obligaron, y si dejaba de amamantar, perdería a mis hijos. Ya perdí a uno, no puedo perder a los otros 2». «No puedo hacer eso», respondió Catalina con desesperación. «Me obligarán a volver a los campos si no puedo amamantar, y entonces no podré ver a mis hijos». «Si no deja de amamantar», advirtió el doctor, «las infecciones empeorarán. Podría desarrollar sepsis, podría morir, ¿entiende?» «Entiendo», dijo Catalina, «pero no tengo elección». El doctor Ramírez miró a doña Sofía con desaprobación apenas disimulada. «Esta mujer necesita descansar», dijo firmemente. «Está siendo explotada de una manera que es física y moralmente insostenible. Debe dejar de amamantar inmediatamente». «No es su decisión, doctor», respondió doña Sofía con frialdad. «Catalina es mi empleada. Yo decido qué puede y no puede hacer. Simplemente trátela para que pueda continuar con su trabajo». «No hay tratamiento que permita que continúe en estas condiciones», insistió el doctor. «Su cuerpo necesita descansar. Esa es la única cura». «Entonces encuentre alguna forma de aliviar su dolor temporalmente», ordenó doña Sofía. «Algún ungüento, alguna medicina, lo que sea, pero ella continuará amamantando». El doctor Ramírez, derrotado, prescribió ungüentos para las heridas y láudano para el dolor. Pero ambos sabían que estos tratamientos eran solo paliativos, no abordarían el problema fundamental, que Catalina estaba siendo forzada a usar su cuerpo de maneras que excedían sus capacidades físicas. Los ungüentos contenían sulfato de zinc y óxido de zinc, diseñados para promover la curación y prevenir infecciones. Pero cuando Rosa los aplicaba a los pechos de Catalina, la mujer gritaba de dolor. El ungüento ardía como fuego contra las heridas abiertas, haciendo que Catalina retorciera y sollozara. «Lo siento», decía Rosa, lágrimas corriendo por su propio rostro mientras aplicaba el ungüento. «Lo siento mucho, sé que duele, pero el doctor dice que ayudará». «No ayuda», gemía Catalina. «Solo duele, todo duele, no hay escape del dolor. Está conmigo cada segundo de cada día». «Lo siento», le dijo el doctor a Catalina en privado antes de irse. «Desearía poder ayudarla más, pero sin el apoyo de sus patrones, sin que estén dispuestos a darle el descanso que necesita, no hay mucho que pueda hacer excepto aliviar su dolor temporalmente». «Gracias por intentarlo», respondió Catalina. «Es más de lo que nadie más ha hecho». Los ungüentos proporcionaban algo de alivio, aunque ardían terriblemente cuando eran aplicados.
El láudano adormecía el dolor, pero también adormecía la mente de Catalina, dejándola en un estado nebuloso donde los días se fundían uno en otro sin distinción clara. Con el láudano en su sistema, Catalina se movía como en un sueño. Las alimentaciones se volvían borrosas. Los bebés se volvían intercambiables en su mente. A veces no podía recordar si ya había alimentado a Fernando o si todavía estaba esperando. A veces sostenía a un bebé y se olvidaba de quién era, simplemente poniéndolo mecánicamente a su pecho y dejando que se alimentara mientras ella miraba la pared con ojos vacíos. Pero el problema fundamental permanecía. Catalina estaba amamantando a 4 bebés. Sus pechos estaban severamente dañados y no se le permitía el descanso necesario para sanar. Era una situación insostenible que solo podía terminar de una forma, con el colapso completo del cuerpo de Catalina. Y ese colapso se acercaba más rápido de lo que nadie, incluida Catalina, se daba cuenta. Su cuerpo había estado operando en modos de emergencia durante meses, usando reservas que no tenía, intentando sanar heridas mientras continuaban siendo reabiertas día tras día. No podía continuar indefinidamente. Algo tenía que ceder. Ese colapso llegó en julio de 1865, cuando Catalina tenía 24 años. Estaba alimentando a Fernando una mañana cuando de repente sintió un dolor agudo en su pecho izquierdo, diferente del dolor constante al que se había acostumbrado. Era como si algo dentro de su pecho se hubiera rasgado, como si el tejido dañado finalmente hubiera cedido bajo la presión constante. El dolor era tan intenso que Catalina no pudo contener un grito. Era diferente de todo lo que había experimentado antes, un dolor agudo y penetrante que la hizo ver estrellas. Sintió algo caliente y húmedo fluyendo por su pecho, y cuando miró hacia abajo, vio sangre, mucha más sangre de lo que había visto antes. Gritó involuntariamente, apartando a Fernando de su pecho. El bebé comenzó a llorar, confundido por la interrupción repentina de su alimentación. Sangre fluyó de su pezón, no la mezcla normal de leche y sangre, sino sangre pura, oscura y abundante, empapando su ropa en segundos. ¡Ayuda!, gritó Catalina sosteniendo su pecho con ambas manos, intentando detener el sangrado, pero sintiendo la sangre filtrándose entre sus dedos. «Por favor, alguien ayúdeme». Rosa corrió hacia ella, horrorizándose ante la cantidad de sangre. «Dios mío», susurró. «Catalina, tu pecho está sangrando tanto». «Duele», sollozaba Catalina. «Duele tanto. Algo se rompió. Algo dentro se rompió». La sangre continuaba fluyendo, manchando el suelo, empapando la ropa de Catalina. Rosa intentaba presionar contra la herida para detener el sangrado, pero la sangre seguía viniendo, caliente y oscura. El rostro de Catalina se volvía cada vez más pálido, sus labios perdiendo color, sus manos temblando. «No te duermas», urgía Rosa, sacudiendo suavemente a Catalina. «Mantén los ojos abiertos. Alguien ha ido a buscar al doctor. Viene en camino. Solo aguanta un poco más». Pero Catalina sentía que su conciencia se deslizaba. El dolor era tan intenso que su cuerpo parecía querer apagarse, rendirse, escapar de la agonía de cualquier manera posible. La habitación comenzaba a girar, los sonidos se volvían distantes y amortiguados. Doña Sofía llegó, atraída por los gritos. Cuando vio la sangre, su primera preocupación no fue por Catalina, sino por su hijo. «¿Fernando está bien?», demandó. «¿La sangre lo lastimó?». «Fernando está bien», respondió Rosa con incredulidad ante las prioridades de la patrona. «Pero Catalina necesita un médico inmediatamente. Está sangrando gravemente». «Por supuesto», dijo doña Sofía, aunque su tono era más de irritación que de preocupación. «Envíen a alguien a buscar al doctor Ramírez. ¡Rápido!». Mientras esperaban al doctor,
Rosa mantenía presión en el pecho de Catalina, intentando desesperadamente detener el sangrado. Había tanta sangre, empapando los vendajes que Rosa intentaba aplicar, goteando en el suelo, manchando todo lo que tocaba. «No me dejes», rogaba Rosa, lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, Catalina, piensa en Diego y Luz, te necesitan, no puedes dejarlos». «Estoy tan cansada», susurraba Catalina, su voz apenas audible. «Tan cansada de dolor. Tal vez sería mejor simplemente dejar ir». «No», insistía Rosa, «no hables así. Vas a estar bien. El doctor viene, te va a arreglar». Pero Rosa no estaba segura de creer sus propias palabras. La cantidad de sangre que Catalina había perdido era alarmante, y su rostro tenía esa palidez grisácea que Rosa había visto antes en personas que estaban muriendo. El doctor Ramírez fue llamado de nuevo. Cuando examinó a Catalina, su diagnóstico fue sombrío. «Ha desarrollado una fístula en el conducto de leche», explicó. «El tejido dañado finalmente se rasgó completamente. Está perdiendo mucha sangre. Y si continúa amamantando, la herida nunca sanará. De hecho, empeorará. Podría desangrarse». Trabajó rápidamente para detener el sangrado inmediato, aplicando presión, usando puntos de sutura para cerrar las áreas más severamente dañadas. Era un procedimiento doloroso, realizado sin anestesia más allá del láudano que le habían dado a Catalina. Ella gritaba con cada pinchazo de la aguja, su cuerpo retorciéndose involuntariamente del dolor. «Lo siento», decía el doctor mientras trabajaba. «Sé que duele, pero necesito cerrar estas heridas o seguirá sangrando». Cuando finalmente terminó, había logrado detener el sangrado más severo, pero el pecho de Catalina estaba ahora cubierto de suturas, hinchado e inflamado, y el doctor sabía que las infecciones que ya estaban presentes solo empeorarían con el trauma adicional del procedimiento. «Entonces, ¿qué recomienda?», preguntó doña Sofía. «Que deje de amamantar inmediatamente y completamente», respondió el doctor firmemente. «No solo por unos días, sino permanentemente. Su cuerpo ha sido empujado más allá de sus límites. Si continúa, morirá. Es así de simple». Doña Sofía miró a Catalina, quien yacía en su cama, pálida por la pérdida de sangre, claramente en agonía. Y por un momento parecía que tal vez, finalmente, tendría compasión. Pero entonces preguntó, «¿Cuánto tiempo antes de que pueda amamantar de nuevo?». El doctor la miró con incredulidad. «No me escuchó. Ella no debe amamantar nunca más. Su cuerpo no puede soportarlo. Si intenta amamantar de nuevo, morirá». «Ya veo», dijo doña Sofía pensativamente. «Entonces ya no es útil como nodriza». Era la conclusión más fría posible. Catalina había sacrificado su cuerpo, su salud, incluso su propia hija para servir como nodriza. Y ahora que su cuerpo finalmente había cedido bajo la presión, ahora que ya no podía proporcionar el servicio que había definido su valor, era considerada inútil. «Necesitaremos encontrar otra nodriza», continuó doña Sofía. «Y Catalina, bueno, supongo que regresará a trabajar en los campos, si es que puede trabajar en absoluto en su condición». «No puede trabajar en los campos», protestó el doctor. «Necesita semanas, tal vez meses de descanso para recuperarse de esto. Y necesita mejor nutrición, cuidado médico continuo. Sin estos, las infecciones empeorarán. La herida no sanará apropiadamente. No tengo recursos para proporcionar cuidado continuo para una trabajadora que ya no puede desempeñar su función», respondió doña Sofía. «Hará lo mejor que pueda con lo que se le proporcione. Ahora, si me disculpa, necesito encontrar una nueva nodriza para Fernando». Y con eso doña Sofía se fue, dejando a Catalina sangrando, en dolor y enfrentando un futuro incierto. Porque aunque había sobrevivido al colapso inmediato, aunque el doctor había detenido el sangrado por ahora, su utilidad para los patrones había terminado. Y en el mundo cruel de la hacienda Los Pinos,
Aquellos que ya no eran útiles tenían formas de desaparecer. Capítulo 4. Los días finales. Los días después del colapso de Catalina fueron una mezcla borrosa de dolor, fiebre y delirio ocasional. El doctor Ramírez había hecho lo que podía. Vendó sus pechos con fuerza, prescribió más láudano para el dolor y advirtió a Rosa que Catalina necesitaba vigilancia constante. Las infecciones probablemente empeorarán antes de mejorar, le dijo a Rosa en privado. Y dado que no recibirá el cuidado apropiado, el descanso apropiado o la nutrición apropiada, sus posibilidades de recuperación completa son bajas. Lo siento, desearía poder hacer más. Todos deseamos poder hacer más, respondió Rosa con amargura, pero no tenemos poder aquí, somos solo trabajadores, nuestras vidas no importan. Durante esos días, Catalina iba y venía de la conciencia. Cuando estaba despierta, el dolor era casi insoportable. Cuando el láudano la hacía dormir, tenía pesadillas. Soñaba que estaba amamantando a cientos de bebés, que no importaba cuánto alimentaba, siempre había más, que sus pechos sangraban tan profusamente que ahogaban a los bebés, que Esperanza estaba allí también, llorando, llamándola, culpándola. «Mamá», escuchaba a Esperanza decir en sus sueños, «¿por qué dejaste que muriera? ¿Por qué los otros bebés importaban más que yo?» «No importaban más», sollozaba Catalina en su delirio. «Te amaba, te amo. Lo siento tanto». Diego y Luz venían a sentarse con su madre cuando podían, asustados por verla tan enferma, tan diferente de la mujer fuerte que habían conocido. «Mamá va a estar bien, ¿verdad?», preguntaba Luz con voz pequeña, agarrando la mano de Rosa. «Espero que sí», respondía Rosa, aunque no estaba segura de creer sus propias palabras. «Tu mamá es fuerte, lucha mucho». Pero Catalina no se sentía fuerte, se sentía rota, usada, desechada. Y mientras yacía en su cama, demasiado débil para moverse, comenzó a darse cuenta de algo terrible. Los patrones no iban a cuidar de ella durante su recuperación. No iban a proporcionar el apoyo médico continuo que necesitaba. De hecho, comenzó a sospechar que preferirían si simplemente desapareciera. Esta sospecha fue confirmada cuando doña Sofía vino a visitarla una semana después del colapso. No venía para verificar el progreso de Catalina o para ofrecer apoyo. Venía para entregar un mensaje. «Catalina», comenzó doña Sofía sin preámbulo, «has servido a esta familia como nodriza durante más de un año, y estamos agradecidos por ese servicio. Pero ahora que ya no puedes desempeñar esa función, necesitamos discutir tu futuro aquí». «Señora», respondió Catalina débilmente, «el doctor dice que necesito meses para recuperarme, pero cuando esté mejor, puedo volver a trabajar en los campos. Todavía puedo ser útil. El asunto es», continuó doña Sofía, «que tu deuda con la hacienda ha aumentado significativamente. El costo del doctor, las medicinas, el tiempo que has pasado sin trabajar, todo esto se suma, y francamente dudo que puedas alguna vez trabajar lo suficiente para pagar lo que debes». Era una trampa cruel. Catalina había sido forzada a una situación que destruyó su cuerpo. Y ahora se le estaba diciendo que el costo de intentar repararla era su responsabilidad, que había acumulado deudas que nunca podría pagar. «¿Entonces qué está diciendo?», preguntó Catalina, aunque tenía miedo de la respuesta. «Estoy diciendo que tal vez sería mejor para todos si encontráramos otra situación para ti», respondió doña Sofía. «Hay una institución en Morelia, un lugar donde personas que ya no pueden cuidar de sí mismas pueden vivir. Podrías ir allí. Serías cuidada». «¿Y mis hijos?», preguntó Catalina con urgencia creciente. «¿Qué pasará con Diego y Luz?». «Permanecerán aquí, por supuesto», respondió doña Sofía. «Son trabajadores jóvenes, son útiles, y sin ti aquí podrán enfocarse en sus deberes sin la distracción de una madre enferma».
La horrible realización golpeó a Catalina. No estaban ofreciendo enviarla a una institución para su beneficio. Estaban tratando de deshacerse de ella, de removerla de la hacienda para que no fuera una carga. Y el hecho de que esto la separaría de sus hijos restantes era simplemente un detalle secundario para ellos. No, dijo Catalina intentando sentarse en la cama, aunque el movimiento causaba dolor agudo. No iré a ninguna institución. Me quedaré aquí. Me recuperaré. Trabajaré. Pero no dejaré a mis hijos. No es tu decisión, respondió doña Sofía con frialdad. Tu deuda es considerable, y tengo el derecho legal de disponer de ti como vea apropiado para satisfacer esa deuda. Si digo que irás a la institución en Morelia, irás. Por favor, rogó Catalina, lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, no me separe de mis hijos. Ya perdí a Esperanza. No puedo perder a Diego y Luz también. Haré cualquier cosa. Trabajaré el doble cuando esté recuperada. Solo no me los quite. Tu recuperación, si ocurre en absoluto, tomará meses, dijo doña Sofía. No puedo permitirme mantener a un trabajador no productivo durante ese tiempo. Mi decisión es final. Los arreglos se harán para tu transferencia dentro de la semana. Después de que doña Sofía se fue, Catalina sollozaba tan violentamente que Rosa temía que reabriera sus heridas. «Me van a quitar a mis bebés», lloraba Catalina. «Van a enviarme lejos y nunca volveré a ver a mis hijos». «No dejaremos que eso pase», prometió Rosa, aunque no sabía cómo podría detenerlo. «Encontraremos una forma». Pero, ¿qué forma había? Catalina no tenía dinero, no tenía poder, no tenía derechos legales que pudiera ejercer. Estaba completamente a merced de sus patrones, y ellos habían decidido que ya no era útil, que era una carga que preferirían no llevar. Durante los siguientes días, Catalina pensó frenéticamente sobre qué podría hacer. Podría escapar con Diego y Luz, pero estaba demasiado débil para viajar. ¿Y a dónde irían? Podría apelar a don Valentín por encima de su esposa, pero él raramente se involucraba en asuntos domésticos y probablemente apoyaría la decisión de doña Sofía. Y entonces, 3 noches antes de su transferencia programada, Catalina desapareció. Rosa fue la primera en darse cuenta. Vino a verificar a Catalina como lo hacía cada mañana y encontró la cama vacía. La manta había sido doblada cuidadosamente. Los pocos artículos personales de Catalina habían desaparecido, y había una nota, escrita con escritura temblorosa en un pedazo de papel arrugado. «No puedo dejar que me separen de mis hijos. No sobreviviré a otra pérdida. He ido a encontrar otra forma. Cuida de Diego y Luz por mí. Diles que los amo. Diles que todo lo que hice, lo hice por ellos. Perdóname. Catalina». Rosa sintió un frío crecer en su estómago. ¿Qué significaba «he ido a encontrar otra forma»? ¿A dónde podría haber ido Catalina en su condición debilitada? Una búsqueda fue organizada, aunque no con mucha urgencia. Don Valentín y doña Sofía parecían más irritados por la inconveniencia que preocupados por el bienestar de Catalina. «Es problemático», comentó doña Sofía. «Ahora tendremos que explicar a la institución por qué no llegó como se programó. Y técnicamente todavía nos debe dinero, así que su desaparición es esencialmente robo». «Encontraremos a alguien más para trabajar sus deudas», respondió don Valentín con desdén. «Tiene 2 hijos aquí. Trabajarán extra para compensar lo que su madre debe». Era esta conversación, esta completa indiferencia hacia el destino de Catalina, lo que finalmente convenció a Rosa de que la búsqueda nunca sería seria. Los patrones no querían encontrar a Catalina. De hecho, su desaparición era conveniente para ellos. Resolvía el problema de qué hacer con un trabajador dañado, sin requerir que proporcionaran más cuidado o incurrieran en más gastos. Así que Rosa buscó por su cuenta, caminando por la propiedad, verificando lugares donde Catalina podría haberse escondido,
preguntando a otros trabajadores si habían visto algo, pero no había rastro de ella. Catalina Mendoza había desaparecido como si nunca hubiera existido. Y con su desaparición, su historia, el horror de lo que había soportado, amenazaba con ser olvidada también. Capítulo 5. El descubrimiento. Pasaron 3 semanas sin señal de Catalina. La vida en la hacienda Los Pinos continuaba como si ella nunca hubiera estado allí. Doña Sofía encontró una nueva nodriza, una mujer joven de un pueblo cercano quien, no sabiendo lo que le había pasado a su predecesora, aceptó ingenuamente el puesto. Fernando continuó siendo amamantado, inconsciente del precio que había sido pagado por su nutrición. Diego y Luz fueron informados de que su madre se había ido sin más explicación. Diego, ahora de 7 años, no aceptó esta explicación simple. ¿A dónde fue?, preguntaba repetidamente. ¿Por qué nos dejó? ¿Cuándo regresará? No lo sé, respondía Rosa honestamente, abrazando al niño. Pero tu madre te amaba mucho. Si se fue, debe haber tenido una razón. Y estoy segura de que pensó que estaba protegiendo de alguna manera. Pero Rosa no estaba segura de eso en absoluto. De hecho, temía lo peor. Catalina había estado tan desesperada, tan rota física y emocionalmente, y su nota había tenido un tono de finalidad que sugería que no esperaba regresar. El descubrimiento llegó en agosto, un mes después de la desaparición de Catalina. Un grupo de trabajadores que revisaba el ganado en un campo distante encontró algo horrible, un cuerpo, parcialmente oculto en un área boscosa en el borde de la propiedad. «Es una mujer», reportó uno de los trabajadores con voz temblorosa. «Ha estado muerta durante semanas. El cuerpo no está bien preservado, pero puedo decir que es mujer por la ropa». Rosa corrió al sitio tan pronto como escuchó, su corazón palpitando con miedo. Cuando vio el cuerpo, aunque estaba descompuesto más allá del reconocimiento facial fácil, supo inmediatamente quién era. El vestido era de Catalina. Y más reveladoramente, cuando Rosa se obligó a mirar más de cerca, podía ver los vendajes todavía envueltos alrededor del pecho del cuerpo, los vendajes que el doctor Ramírez había aplicado después del colapso de Catalina. «Es Catalina», dijo Rosa, lágrimas corriendo por su rostro. «Mi Dios, es Catalina». El doctor Ramírez fue llamado para examinar el cuerpo y determinar la causa de la muerte. Su examen fue breve pero revelador. Murió de una combinación de infección, desnutrición y lo que parece ser desangrado, informó. Las infecciones en su pecho se habían extendido extensamente y parece que el sangrado de su pecho reabierto contribuyó significativamente a su muerte. Básicamente, su cuerpo simplemente cedió. Estaba demasiado débil, demasiado dañada para continuar. Entonces se alejó para morir sola, dijo Rosa con comprensión dolorosa. Sabía que iba a morir y no quería hacerlo donde sus hijos pudieran verla. Fue a algún lugar tranquilo y simplemente se dejó ir. Parece que sí. Estuvo de acuerdo el doctor con tristeza. Es trágico. Esta mujer fue literalmente trabajada hasta la muerte. Su cuerpo fue explotado más allá de todos los límites razonables, y cuando ya no pudo servir la función que le habían asignado, fue desechada. Es uno de los casos más claros de abuso que he visto. Don Valentín y doña Sofía fueron informados del descubrimiento. Su reacción fue reveladora en su frialdad. «Bueno, eso resuelve el problema», comentó don Valentín. «Ya no necesitaremos preocuparnos por sus deudas o cuidar de ella. El asunto está cerrado». «¿Qué hay de sus hijos?», preguntó el doctor, incapaz de ocultar su disgusto ante su indiferencia. «Trabajarán para pagar las deudas de su madre», respondió don Valentín. «Es la forma en que funcionan las cosas aquí. Esos niños perdieron a su hermana, ahora a su madre, todo debido a su explotación.
dijo el doctor con ira. ¿Y su respuesta es explotarlos también? ¿No tiene vergüenza? Cuidado con su tono, doctor, advirtió don Valentín. Es mi hacienda. Estas son mis reglas. Y si no le gusta, puede irse. El doctor Ramírez se fue, pero no antes de hacer algo que resultaría ser significativo. Documentó todo. Escribió un informe detallado sobre la condición de Catalina cuando la había examinado por primera vez, sobre el daño extenso a sus pechos, sobre cómo había advertido que moriría si continuaba siendo forzada a amamantar y sobre cómo esas advertencias habían sido ignoradas. Este informe, le dijo a Rosa en privado, es evidencia de lo que pasó aquí. Algún día, tal vez, alguien lo leerá y entenderá la injusticia de lo que le fue hecho a Catalina. No puedo buscar justicia ahora, no cuando los patrones tienen todo el poder, pero puedo asegurar que su historia no sea completamente olvidada. Rosa tomó una copia del informe del doctor y la escondió cuidadosamente. Y esa noche se sentó con Diego y Luz y les contó la verdad sobre su madre, sobre cómo había sido explotada, sobre cómo su cuerpo había sido usado hasta que no quedó nada, sobre cómo había muerto sola en el bosque porque no podía soportar ser separada de ellos, pero tampoco podía soportar que la vieran morir. Tu madre era la mujer más fuerte y más valiente que conocí, les dijo Rosa. Soportó dolor que habría roto a la mayoría de las personas. Todo porque te amaba tanto. Y cuando supo que iba a morir, fue lejos para protegerte de verla sufrir. Eso es amor, niños. Eso es sacrificio verdadero. Diego y Luz lloraron por su madre, por el sufrimiento que había soportado, por el hecho de que nunca tendrían la oportunidad de decirle adiós apropiadamente. Pero también entendieron algo importante. Su madre los había amado más que a su propia vida, y ese amor, ese legado, era algo que ningún patrón podría quitarles. Catalina fue enterrada en un rincón tranquilo de la propiedad, lejos del cementerio principal donde los miembros de la familia del patrón estaban enterrados. Su tumba estaba marcada solo con una cruz simple de madera, sin nombre, sin fechas, sin reconocimiento de quién había sido o cómo había muerto. Pero Rosa sabía, Diego y Luz sabían, y el doctor Ramírez sabía. Y un día, años en el futuro, cuando las circunstancias cambiaran, cuando hubiera personas dispuestas a escuchar historias de injusticia del pasado, la verdad sobre Catalina Mendoza finalmente emergería. Y su sufrimiento, su sacrificio, no habría sido completamente en vano. Epílogo. La verdad finalmente contada. La historia de Catalina Mendoza permaneció en gran medida oculta durante décadas. Diego y Luz crecieron en la hacienda, eventualmente se casaron, tuvieron sus propios hijos y les contaron sobre su abuela que había sido explotada hasta la muerte. Pero la historia permaneció dentro de la familia, un secreto doloroso que se compartía en voz baja, nunca públicamente. No fue hasta 1920, después de la Revolución Mexicana, cuando las historias de abusos en las haciendas comenzaron a ser documentadas y compartidas más ampliamente. Un historiador llamado Dr. Antonio Salazar estaba investigando las condiciones de trabajo en las haciendas de Michoacán cuando un descendiente de Rosa le mostró el informe del doctor Ramírez sobre Catalina. El doctor Salazar quedó horrorizado por lo que leyó. Aquí había documentación médica detallada de una mujer que había sido literalmente amamantada hasta sangrar, cuyo cuerpo había sido explotado sin piedad, que había muerto como resultado directo de esta explotación. Era uno de los ejemplos más claros y mejor documentados del tipo de abuso que había sido común bajo el sistema de Hacienda. Publicó el informe en 1922 como parte de un libro más grande sobre explotación laboral en haciendas mexicanas. El capítulo sobre Catalina se tituló La nodriza que sangró,
un caso de extrema explotación corporal. El caso de Catalina Mendoza, escribió el doctor Salazar, representa una de las formas más brutales de explotación de mujeres trabajadoras. Su cuerpo no solo fue usado para trabajo, fue usado de una manera que específicamente explotaba su función biológica como mujer, como madre. Fue reducida a una mera fuente de leche, y cuando su cuerpo ya no pudo cumplir esa función, fue desechada como se descarta una herramienta rota. El libro del doctor Salazar atrajo atención significativa, aunque también controversia. Algunos lo alabaron por exponer las injusticias del pasado. Otros, particularmente aquellos de familias que habían poseído haciendas, lo criticaron por exagerar o inventar historias para hacer que los propietarios de haciendas parecieran peores de lo que eran. Pero el informe del doctor Ramírez era evidencia irrefutable. Era documentación médica contemporánea escrita por un médico respetado. No había forma de descartarlo como exageración o invención. En 1975, el gobierno de Michoacán erigió un monumento en el sitio de la antigua Hacienda Los Pinos, que para entonces había sido redistribuida bajo reformas agrarias. El monumento es una escultura de una mujer sosteniendo a un bebé, pero con expresión de dolor en lugar de alegría. La placa lee: en memoria de Catalina Mendoza, 1841-1865, y todas las nodrizas que sufrieron explotación bajo el sistema de Hacienda. Catalina fue forzada a amamantar continuamente a múltiples bebés hasta que sus pechos sangraron y su cuerpo colapsó. Cuando ya no pudo servir esta función, fue considerada inútil y desapareció. Fue encontrada muerta semanas después. Que su sufrimiento nos recuerde los costos humanos de tratar a las personas como recursos para ser explotados en lugar de seres humanos con dignidad y derechos. Hoy, más de 150 años después de la muerte de Catalina, su historia se enseña en México como un ejemplo extremo, pero no único, de cómo las mujeres trabajadoras fueron explotadas específicamente a través de sus funciones reproductivas y de crianza. Es estudiada no solo como historia, sino también como un caso de estudio en derechos de mujeres, explotación corporal y las formas en que el capitalismo, sin restricciones, puede convertir incluso las funciones más íntimas del cuerpo en mercancías. La historia también ha inspirado reformas en las leyes laborales de México relacionadas con mujeres embarazadas y lactantes, asegurando que tengan protecciones legales contra explotación, que tengan derecho a descanso adecuado y que sus cuerpos no puedan ser usados de maneras que pongan en peligro su salud. Si te gustó esta historia y quieres conocer más casos reales de mujeres explotadas a través de sus funciones reproductivas, de cuerpos usados hasta el colapso y de las injusticias que las mujeres trabajadoras enfrentaron bajo sistemas opresivos, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos historias documentadas que revelan las realidades más oscuras del pasado y nos recuerdan por qué debemos proteger los derechos de todos, especialmente de las mujeres más vulnerables. La historia de Catalina Mendoza nos enseña que los cuerpos de las mujeres no son recursos para ser explotados, que la maternidad no puede ser mercantilizada sin costo humano devastador, y que tenemos la responsabilidad colectiva de asegurar que ninguna mujer sea reducida a una función biológica y desechada cuando ya no pueda cumplirla. Comparte esta historia, recuerda su nombre y honra su memoria luchando por un mundo donde cada mujer tenga autonomía sobre su propio cuerpo y donde nadie sea tratado como menos que completamente humano.